están en las redes sociales también. Aleluya. Hoy quiero hablar bajo el tema: tu curiosidad te acercará a tu propósito. Yo quiero que usted se lo diga a alguien, pero escuche esto, hermano. Yo quiero que usted que esté en las redes sociales, si está su esposo, su esposa, sus hijos ahí cerca, usted le diga: tu curiosidad, dice el hermano al que está a tu lado, tu curiosidad te acercará a tu propósito. Yo creo que Frevel no lo creyó. Vamos a ver, Frevel. Tu curiosidad te acercará a tu propósito. Dímelo a mí, dímelo a mí. No te escuché, pero yo voy a creer que tú lo dijiste. Te veo haciendo así. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Esta palabra Dios me la ha dado seccionada. ¿Cuántos saben que Dios habla? Y que usted lo que tiene que tener un oído dispuesto a escuchar a Dios. Dios me había dado la primera parte del mensaje en oración. Y la segunda parte estoy con mi esposa viendo televisión. Y de pronto escucho a Dios que me habló. Y me exploté de la risa. Mi esposa dijo: ¿y qué fue, muchacho? Y agarré mi celular y me reí. Y anoté lo que me decía en mi celular. Y era la segunda parte del mensaje. Eso fue hace unos días. Hermanos, esta palabra de que quiero hablar en este día es una palabra muy especial. Es una palabra que yo quiero que se grabe en el corazón de ustedes. Yo quiero que esté allí en lo más profundo de cada uno de nosotros en esta mañana. La curiosidad que sentimos es lo que nos va a acercar al propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es curiosidad? Pudiera usted estarse preguntando. La curiosidad, mis hermanos, no es más que esa inquietud interna por conocer aquellas cosas que no conocemos. Es que si yo estoy viendo algo que está sucediendo, el dominicano es lo más curioso. Amén. El dominicano, me excusan los dominicanos que se ofenden, ¿verdad? Yo sé que aquí no, pero en las redes puede hacer que alguien se ofenda. Aleluya. El dominicano ve que hay dos vehículos parados y automáticamente si anda en un vehículo va despacio para ver qué está pasando allí. Si hay una fila, el dominicano se mete en la fila aunque no sepa qué van a dar. Alabado sea el Señor. Creo que era ayer, no recuerdo bien, que andaba en el carro y había un tumulto. Yo, Dios mío, ¿por qué este tapón? No, era antes de ayer cuando venía al trabajo. ¿Por qué este tapón? Y un taponazo. Y eran los curiosos dominicanos que iban delante de mí, que iban al pasito, a ver por qué una me tenía parado a un carro. Y yo, Dios mío, pero este tapón por esa simpleza. Pero es la curiosidad, mis hermanos, lo que puede acercarnos al propósito de Dios. Y la curiosidad, les vuelvo a repetir, es esa inquietud interna que me hace moverme, que me hace preguntarme, pero ¿qué es lo que está pasando? Alabado sea Dios. ¿Y por qué esta gente de pronto empiezan a adorar como locamente? ¿Y por qué el baterista? ¿Por qué el pastor que está en el piano? ¿Por qué la salmista empiezan a adorar y a llorar y a gritarle a Dios? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Qué están sintiendo ellos que yo no estoy sintiendo? ¿Qué se está moviendo en su corazón que en el mío no se está moviendo? Porque ellos pueden abrir la boca y decirle: Dios, tú eres santo, Dios, tú eres perfecto, Dios, tú eres hermoso. Alabado sea Dios. Te digo algo, lo mismo se preguntaban ellos cuando veían a alguien que lo hacía y en ellos no pasaba nada. Pero la curiosidad los movió, la curiosidad los acercó, la curiosidad les llevó a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué ellos están adorando y yo no puedo adorarte? Señor, ¿por qué ellos levantan la mano y yo no puedo levantar las manos? Señor, alabado sea tu nombre. ¿Por qué ellos cantan y yo no puedo cantarte? Señor, ¿por qué ellos se arrodillan llorando y yo no puedo arrodillarme llorando? Alabado sea Dios. Y Dios te va a hablar y Dios te va a decir: hijo mío, es que tú no puedes tener un corazón tan duro para adorarme. Necesitas ser lavado, necesitas ser limpiado, necesitas ser transformado por mi presencia. Aleluya. Y en esta mañana quiero que usted abra su Biblia rápidamente en Éxodo capítulo 3, verso 3. Prediqué esta palabra hace unos días, pero bajo otro título. Pues como Dios es Dios, Él me ha dado otro título para el día de hoy. 3:3 de Éxodo. Hablé en días pasados sobre un fuego que no se apaga. Yo sé que todos se acuerdan, amén. Leemos en el nombre de Jesús y si nos ponemos de pie, fácilmente terminamos hoy. Aleluya.
Vamos a reverenciar la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Oigan esto. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza ardía en fuego y la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra, porque es verdadera, perfecta y santa. Señor, no hay mucho que decir, simple y llanamente, Espíritu Santo, glorifica el nombre de nuestro Señor Jesús en este lugar. Amén y amén. Se puede sentar, hermano, brevemente. Aleluya. Noten esto, escuchen esto los jóvenes hermosos que están aquí y los adultos. Moisés dice en su corazón, dice: entonces Moisés dijo, porque no creo que Moisés estuviera hablando al aire, aunque nosotros dicen que el que es inteligente suele hablar mucho solo. Dice aquí, Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Alabado sea Dios. Yo quiero que usted vaya entendiendo todo lo que está dentro de la historia bíblica que está narrando allí esto. Vemos a Moisés que había salido corriendo de Egipto, que tenía 40 años haciendo las ovejas de su suegro Jetro. Y este Moisés un día está simplemente pasando, y puedo imaginármelo yo en una llanura, con las ovejas ahí, las ovejas, y me dice: vamos mis hijas, vamos, que tenemos que apacentarla, darle buen pasto, darle buen alimento. Y dice aquí que de repente en el monte Sinaí, en un monte, o el monte Oreb, que es el mismo monte de Sinaí, Moisés ve una zarza ardiente. La zarza, he dicho que es un arbusto que en el tiempo de calor en el desierto se seca y arde con facilidad, hasta el sol llega a prenderle fuego. O sea que es algo que con facilidad se prende y se deshace. Y Moisés dice: ¿por qué esta zarza no se consume? Y no voy a hablar hoy de un fuego que se apaga. Voy a hablar en este día de tu curiosidad te acercará a tu propósito. Note que Moisés dice: iré yo ahora y veré esta grande visión. Y yo me puedo imaginar a Moisés diciendo: yo tengo que ver esto de cerca. Un buen dominicano, ¿verdad? Yo quiero ver qué es lo que está pasando ahí. Yo veo un motor tirado, veo sangre, algo debe haber pasado grande allí. Y cuando viene a ver, fue un camión de cachú que se chocó, un camión que estaba parqueado, ¿verdad? Y se botó el cachú. Pero usted quiere saber qué está pasando. Y Moisés en este momento lo que hace es, dice: hay algo que está encendido en el monte. Y yo tengo la necesidad de entender, de conocer, de saber qué está pasando en ese monte. Estoy viendo que es una zarza, pero ¿por qué la zarza no se consume? Entonces Moisés dice: escuche esto. Moisés un poco de lo que hoy conocemos como asfalto y la tiró en el Nilo, en la orilla. Y dice que se quedó su hermana viendo de lejos a ver. La hermana de Moisés, según estudié más profundamente, fue Miriam la que se quedó mirando de lejos a ver qué pasaba con el niño. ¿Qué pasaba con el niño? ¿Si iba a morir o no iba a morir? Y vimos cómo este niño fue recogido por la sierva de la hija de Faraón, y cómo fue criado por su propia madre, y luego fue entregado a la hija de Faraón, y luego fue enseñado y fue instruido en todo lo referente a las leyes de Egipto y a todo lo que concernía con el conocimiento humano, que en Egipto era mucho y grande en ese momento. Todo lo que tiene que ver con astrología se desarrolló en gran parte del mismo en Egipto, y todo eso lo aprendió Moisés allí. Estoy narrando la historia para que sepamos qué fue lo que pasó. Luego este hombre ve que hay agresión en su pueblo y se mete y mata al egipto que está agrediendo a ese que está, a su hermano, ¿verdad? Al hermano hebreo que está agrediendo. Y en ese momento, luego al otro día, dice que salió a pasear y vio que dos hermanos discutían, dos hebreos. Y él fue a interponerse, y uno le dijo: ¿qué? ¿Acaso eres tú príncipe? Oiga esta profecía. ¿Acaso te ha puesto Dios por príncipe y juez sobre nosotros? Profetizó sin darse cuenta. Entonces le dice: ¿acaso vas a matarme como mataste al egipcio ayer?
Y Moisés se asustó y salió de Egipto corriendo. Y anduvo por el desierto, y todos conocemos la historia. Bueno, yo se la voy a decir porque cuando viene a ver usted vio la novela y lo que conoce la novela. Él salió por el desierto y se puso en un estanque, y en el estanque vinieron las hijas de Jetro, y en ese momento habían unos hombres allí y hicieron que las mujeres se fueran, las echaron fuera. Y Moisés se levantó porque Moisés tenía como, yo me puedo identificar como Moisés, un defensor de las causas justas. Y Moisés se levanta y defiende a las mujeres y le da agua y las cuida y las alimenta, lo que tenían allí. Y las mujeres parten y llegan rápido a su casa. Y Jetro manda a buscar a ese hombre y lo bendice y le entrega a Séfora a su hija por mujer. Y entonces en ese contexto es la historia. Y Moisés apacentaba las ovejas de Jetro. Y dice, hay una zarza que está ardiendo. ¿Por qué esta historia, pastor? Usted nos hace esta historia. Sencillo, mis hermanos. Porque yo quiero que usted entienda que en ninguna parte allí dice que Dios había escogido a Moisés desde el vientre de su madre. No lo dice la Biblia. Yo investigué porque yo decía, Señor, pero espérate, porque tú siempre tienes algo escondido aquí. Y si Dios me habló a mí de que la curiosidad es lo que te acerca a tu propósito, yo tengo que saber primero que Moisés no había sido escogido antes de. Así que me fui a la historia de José. Y en la última parte José dice, ciertamente Dios visitará a su pueblo. Pero no dice jamás que Él se va a escoger un libertador de allí. Ni tampoco dice de la tribu que nacería, ni tampoco de la madre que nacería, ni quiénes serían sus hermanos. Simplemente dice que Dios visitaría a su pueblo. Entonces Moisés simplemente era un hombre común. En este momento ya no es un egipcio, sino un hebreo que cuida las ovejas de su suegro. Y caminando por el desierto, entonces vemos a Moisés que ve una zarza que arde en el monte Oreb, en el monte de Dios, en el monte Sinaí. Y dice, yo tengo que ir a ver por qué arde y no se consume. Por qué está encendida todo el tiempo, hermana Antonia, esa zarza. Yo tengo que entender qué está pasando allí. Y dice la palabra de Dios, escuche hermano el verso 4, lo que dice, escuche esto que es importante. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, aleluya, bendito sea Dios, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Mientras Moisés estuvo apacentando las ovejas en la llanura, mientras Moisés veía la zarza ardiendo pero no se acercaba, mientras en el corazón de Moisés no estuvo la intención de acercarse para ver curiosamente qué estaba pasando con ese fuego, mientras no había ese sentir dentro de él, mientras no estaba la inquietud, hermano Kevin, sabe que Dios estaba allí pero Dios no le hablaba a Moisés. Dios estaba allí, pero el hombre que Dios tenía en su corazón para escogerlo todavía no había sido escogido, todavía no había sido llamado. ¿Por qué? Porque estaba lejos. Pero solamente bastó la inquietud, solamente bastó la curiosidad, solamente bastó el deseo y la pregunta interna de por qué no se consume la zarza, por qué ese fuego no logra consumir ese arbusto que está seco. Yo necesito ver, necesito entender, necesito saber por qué los hermanos pueden operar los milagros de Dios, necesito saber por qué los hermanos pueden hablar en lengua, necesito saber por qué alguien ora por un endemoniado y es libre, necesito saber por qué Dios quiere salvar al pecador, necesito entender el amor de Dios, necesito comprender la grandeza de la salvación. Esto solamente es posible a través de la inquietud, a través de la curiosidad. Nadie, mis hermanos, conocerá las profundidades de Dios si no es curioso. Debemos ser curiosos. Aleluya. Yo le he dicho varias veces a ustedes, para el aniversario número 8 de esta iglesia, yo estaba en el trabajo por circunstancias apremiantes, en contra de mi voluntad, ¿verdad? Dios me dejó allí unos 5 días guardado. Y dentro de esos 5 días yo agarré unos cuantos de esos días y me puse a ayunar y a orar por el agresor y por revelación. El último día, que era sábado, domingo, y el domingo era la celebración del aniversario. En la noche yo empecé a orar a las 12. Y había leído tantas cosas en la Biblia, de tantas cosas grandes que había visto tantas maravillas, tantos milagros, tantas cosas hermosas dentro del pueblo de Dios en la iglesia del primer siglo. Y yo empecé a llorar y le decía, Señor, ¿por qué si tú eres un Dios que sana? ¿Por qué si tú eres un Dios que liberta? ¿Por qué si tú eres un Dios que transforma? ¿Por qué, Dios, hay tanta gente enferma en la iglesia?
Y me refería a esta iglesia porque aquí había muchos enfermos. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: porque nadie declara la palabra. Y esta respuesta a mi pregunta solamente pudo venir cuando la curiosidad de saber el por qué inundó mi corazón. Hermanos, la única forma que tenemos de crecer espiritualmente es si somos curiosos. Jóvenes, ustedes deben empezar a preguntarse por qué Dios usó jóvenes en la antigüedad. Porque Felipe no era un viejo, Felipe era un muchacho, el evangelista. ¿Por qué Él los usó en ese tiempo? ¿Por qué? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué había en su corazón? Y yo puedo adelantarle, mis hermanos, ellos tenían un corazón agradable a Dios, tenían un corazón rendido. Hermano, ¿por qué hay tanta diferencia en las iglesias? Usted visita iglesias y usted va a ver gente prendida en fuego, gente que está adorando, gente que salta, gente que brinca, gente que dice gloria a Dios como si algo estuviera pasando en el cielo. Y usted a veces dice: esta gente tan loco. No es loco, mis hermanos, que conocieron a Dios, es que entraron en la profundidad de las aguas, es que la revelación del Espíritu de Dios ha venido a su vida. Hermanos, que han tenido un encuentro con lo profundo de Dios. Iglesia, yo quiero que ustedes conozcan las profundidades de Dios, pero para eso la juventud de esta iglesia va a necesitar ser curiosa. Los adultos de esta iglesia necesitarán ser curiosos, mis hermanos. Alabado sea Dios. Si este hombre Moisés no siente curiosidad, si Moisés no siente inquietud dentro y dice: ¿por qué no se apaga esa salsa? ¿Por qué no se quema? ¿Por qué no se consume? Dios no le hubiese hablado, Dios no le hubiese llamado, porque Él estaba lejos. Necesitó acercarse un poquito curiosamente y preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Cuando se preguntó eso y se acercó, entonces Dios le pudo hablar. Entonces Dios lo llamó dentro de la zarza. Y ya sabemos la comisión que le entregó: libertar a un pueblo que tiene 400 años cautivo. Eran 430, pero esos 30 José había estado allí. 400 años de cautividad. Y este hombre fue escogido para ello. Y si usted cree que yo lo voy a alcanzar ahí, se equivocó. Tengo otro texto. Y es el de David. Fíjese que David había sido ungido rey, ¿verdad que sí? En 1 Samuel 16, 12 al 23, vemos a Samuel ungiendo como rey a David, pero era un muchacho. No había empezado, todavía no tenía madurez, no tenía experiencia de estado. Amén. Pero pasó algo. Pregúnteme qué. No, yo voy a terminar aquí. Pregúnteme qué. Ok, ¿qué pasó? Le voy a decir ahora lo curioso. A lo curioso le voy a hablar. Sucede que empieza una guerra entre los filisteos e Israel. Y están ambos ejércitos acampados frente a frente. Dice que Israel estaba en un alto y había otro lado, una llanura donde se iba a efectuar la batalla. Y los filisteos estaban del otro lado. ¿Qué pasa? Que Isaí, los dos hijos de Isaí, los tres hijos mayores de Isaí están en la guerra, hermana Judith. ¿Y qué pasó? Que dice Isaí: ven acá, David, ven, llévale este alimento a los hermanos tuyos y también a los jefes de miles. ¿Y qué pasa? Lo envía al terreno de guerra. Y en el terreno de guerra dice que cuando él iba llegando, oiga lo que dice en 1 Samuel 17, 23. Se lo voy a leer rápidamente, si esto me deja llegar. Okay. 17, 22, 23 dice: entonces David, oiga bien, David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Mira usted, ¿de qué se ríe el pastor? Sencillo. Este muchacho, Josué Freber, lo mandan a llevarle la comida. A llevarle la comida a sus hermanos. A él no lo mandaron a ver si el ejército estaba bien. A él no lo mandaron si se iba a pelear, o a ver si se iba a pelear, o a ver si se iban a rendir. No, a él lo mandaron a llevar una comida. Y dice que cuando él vio que el ejército se formaba para la batalla, que es lo que está en los textos anteriores a lo que yo leí, o sea, en el 16 y 15. Dice, él vio que el ejército se formaba para la batalla. Y él dijo: no, espérate.
Es como que yo vaya aquí con todas mis cosas y lleve, venga hermano, eche para acá, hermano, de allá. Y vamos juntos ahí, y yo veo que el ejército sale corriendo. Y yo digo, toma, agárrame y corre. Yo tengo que ver. Y él sale corriendo, gracias hermano. Y él sale corriendo porque él tiene que ver qué está pasando allí. Hermano, y esta curiosidad lo movió a ver que había un incircunciso, que había un enemigo de su pueblo que estaba blasfemando al Dios de Israel y que se estaba oponiendo a que el pueblo de Dios permaneciese firme en el terreno que Dios le había entregado. Y esta curiosidad al hombre que había sido ungido rey, pero que todavía no había comenzado a reinar. Este hombre no tenía ni siquiera la esperanza de entrar en la familia real, pero la curiosidad, Kevin, la curiosidad Ubencia de saber qué estaba pasando, qué acontecía, porque este hombre habla con tanta libertad y nadie hace nada. Diga, nadie hacía nada. Aleluya. Puede ser que la iglesia esté descreciendo y nadie hace nada. Nadie quiere orar, nadie ayuna, nadie vigila. La gente se está perdiendo, pero la iglesia no hace nada. Y hay un curioso que Dios le dice, oye, lo inquieta porque Dios no le habló, Dios le inquietó. Y sale corriendo. ¿Y por qué la gente se sigue perdiendo, Kevin? ¿Por qué la iglesia en vez de crecer, aleluya, lo que hace es que mengua? Y ese curioso Dios le va a decir, ven que te voy a enseñar el secreto en la habitación. Y por curioso, dice que él venció a Goliat, todos sabemos cómo, ¿verdad? 5 piedras en una bolsita, una piedrita en la onda, tiró la piedra y atravesó el casco, dice la palabra, de Goliat. Y él cayó muerto allí, cayó desmayado, y luego le cortó la cabeza con su propia espada. ¿A dónde voy con esto? Si David hubiera sido curioso, Masi, ¿sabe qué pasa? Que no entra en la familia real. Porque la promesa de Saúl como rey era que el que venciera a Goliat le iba a dar a una de sus hijas y muchas riquezas. Cuando automáticamente él se casaba con la hija del rey, que era una princesa, él iba a ser parte de esa familia, iba a ser un príncipe de Israel. Y el propósito de Dios iba a empezar a cumplirse. Y el llamamiento y la unción de Dios que se había manifestado anteriormente cuando él tenía entre 14 y 17 años, ahora sí iba a ser real en su vida. Porque fue curioso. Fue curioso. Y no hay forma, mis hermanos, de que usted encuentre el propósito de Dios en su vida sin curiosidad. ¿Saben por qué nos convertimos nosotros? Por curiosidad. ¿Y por qué yo veo la aleluya siempre de que tienen una paz que no hay nada que lo inquiete? Yo tengo que ver por qué. Y usted viene a la iglesia y ve que se está adorando, alguien ora por usted, usted recibe a Cristo y de pronto como que siente una paz. Y usted dice, y eso era así. Yo te digo, sí, era así, pero hay más. No es solamente la paz que le ofrece, no es solamente la salvación, también hay algo sobrenatural, hay una vida sobrenatural de una fe que es inexplicable. Mis hermanos, y para ir cerrando ya, voy a hablarles de la última gente que sintieron curiosidad. O sea, en este texto, ¿verdad? Que es lo que yo le voy a hablar. En Pentecostés, Kevin, el Señor le dice en el capítulo 1:8 a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señores, ¿cuántos días tenían esa gente andando con Jesús? 40 días. Se habla de que era el día no recuerdo bien cómo se llama esa fiesta, que son 50 días. La Pascua. Bueno, y al final, en el día 50, o sea, en los últimos 10 días, ellos lo pasaron en ayuno y oración. Yo sé que nosotros somos muy obedientes, pero yo no creo que ellos se quedaran en el aposento alto, orando y ayunando por obediencia. Había curiosidad. Había curiosidad, mis hermanos. Miren, el ser humano es curioso. Ser dominicano más, nosotros somos la excepción a la regla, nosotros somos súper curiosos. Pero había una curiosidad en los discípulos. ¿Y qué será esto del poder, Kevin? ¿Y qué será lo que va a caer en Pentecostés? ¿Y qué será lo que Él tiene reservado? ¿Y qué será lo que va a pasar cuando recibamos eso que Él nos va a dar? ¿Qué será lo que vamos a hacer? ¿Qué podremos hacer que no hemos hecho? Porque hemos sanado enfermos, hemos echado fuera demonios. ¿Qué es lo que va a acontecer, mis hermanos, cuando eso que Él prometió descienda? Hay curiosidad. Alabado sea el Señor. Y en esa curiosidad ellos se quedan 10 días orando y ayunando y clamando al Padre. Dice que al cabo de los 10 días la promesa de Jesús se cumple. Y
desciende allí el poder del Espíritu Santo. Y ellos son llenos del poder del Espíritu y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Y ahora esto, los que estaban allí por el estruendo se volvieron dominicanos. Y dijeron, oh, ¿y qué es estruendo, Kevin? ¿Qué es lo que está pasando, Antonia? Pero oigo como un murmullo. ¿Y qué es eso que pasó? Mira, parece como si algo se hubiese caído, pero no se cayó nada, no se rompió nada. Vamos a ver. Y cuando van a ver, todos escuchan en su lengua que están hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Y ese día, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 curiosos. Alabado sea Dios. Hermano, yo no sé cómo ustedes se fueron. Vamos a despertar. El diablo sabe que esta palabra lo va a avivar a usted. Y si usted se duerme, le van a robar su bendición. Tiene que ser curioso. ¿Qué es lo que este pastor se ríe tanto allá arriba? La curiosidad, señores, llevó a Moisés al propósito. A David lo introdujo en la familia real. Alabado sea el Señor. Y a los discípulos allí en Jerusalén los llevó a ser llenos del poder para transformar generaciones. La curiosidad te acercará a tu propósito. Gloria a Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Serás tú curioso a partir de hoy? Póngase sobre sus pies.